En la primavera de 1946, Decatur, Illinois, conservaba la estructura social típica de los pequeños pueblos estadounidenses de la posguerra. La comunidad, de aproximadamente 40,000 habitantes, operaba bajo normas establecidas que dejaban poco margen de maniobra. Quienes se salían de los parámetros aceptados se enfrentaban a la exclusión sistemática de la participación social. Ouren Graves representó un caso similar. Nacido en 1920 en el seno de la familia de agricultores Harold y Ruth Graves, Ouren se desarrolló con normalidad hasta los 14 años, cuando comenzaron a manifestarse los síntomas de acromegalia. Esta afección, causada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento, alteró gradualmente su apariencia física durante los 12 años siguientes. Para 1946, a los 26 años, Ouren presentaba los rasgos característicos de la acromegalia avanzada: manos y pies agrandados, mandíbula y arco superciliar prominentes, y rasgos faciales toscos. Los registros médicos del Hospital General de Decatur indican que la enfermedad de Ouren se diagnosticó en 1937, pero las opciones de tratamiento seguían siendo limitadas. La situación económica de la familia impedía el acceso a la atención especializada disponible en ciudades más grandes. El médico local, Dr. Marcus Henley, documentó el progresivo aislamiento de Ouren de las actividades comunitarias entre 1938 y 1945. Observando un creciente retraimiento y comportamientos de evasión social. Las oportunidades de empleo para Ouren eran escasas. Su solicitud de trabajo en plantas manufactureras locales fue rechazada tras las entrevistas iniciales. Rechazos similares le siguieron en otros negocios. Para 1945, Ouren se ganaba la vida con trabajos esporádicos y trabajo agrícola de temporada, viviendo en una habitación alquilada encima de la ferretería Kellermans en la calle principal. Las circunstancias de Mabel Drury fueron diferentes, pero tuvieron consecuencias sociales similares. Nacida en 1922, hija del obrero Thomas Drury y la costurera Clara Drury, a Mabel le diagnosticaron el síndrome de Treacher-Collins al nacer. Esta afección genética afectó el desarrollo de sus huesos faciales, lo que le provocó ojos oblicuos, pómulos poco desarrollados y una mandíbula pequeña. La pérdida auditiva asociada le obligó a desarrollar la capacidad de leer los labios. A diferencia de Ouren, Mabel asistió a la escuela regular hasta los 16 años, cuando las presiones sociales y los desafíos académicos la llevaron a abandonar la escuela. Los registros escolares de la escuela secundaria Decatur documentan numerosos incidentes de acoso y exclusión social. Los informes del director Robert Ashford de 1938 a 1940 describen a Mabel como académicamente competente, pero cada vez más retraída y reticente a participar en actividades grupales. Después de dejar la escuela, Mabel trabajó intermitentemente en el negocio de costura de su madre hasta la muerte de Clara en 1944. Posteriormente, se mudó a una pensión en la calle El Dorado y se mantuvo mediante el trabajo doméstico para varias familias locales. El aislamiento social que experimentaron ambas personas reflejó la actitud general de la comunidad hacia las diferencias físicas. El reverendo David Mackles, de la Primera Iglesia Luterana, testificó posteriormente que los miembros de la congregación habían expresado su incomodidad con la asistencia de Ouren y Mabel a los servicios religiosos. Los dueños de tiendas de la calle principal informaron que los clientes a menudo se marchaban cuando alguno de ellos entraba en sus establecimientos. A principios de 1946, tanto Ouren como Mabel se habían retirado casi por completo de la interacción social habitual. Los vecinos los describían como personas educadas pero distantes que realizaban transacciones comerciales necesarias con rapidez y evitaban el contacto prolongado. Ninguno había forjado amistades significativas ni relaciones románticas dentro de la comunidad. El impacto psicológico del rechazo social sostenido se manifestó de forma diferente en cada caso. Ouren desarrolló lo que el Dr. Henley describió como depresión reactiva con rasgos paranoides y cada vez desconfiaba más de las motivaciones de los demás. La respuesta de Mabel se manifestó en lo que la casera de su pensión, la señora Florence Catherine, describió como una calma antinatural y una aparente indiferencia ante los desaires sociales. El primer encuentro entre Ouren Graves y Mabel Drury tuvo lugar el 15 de marzo de 1946, durante un programa de extensión comunitaria en el sótano de la Primera Iglesia Luterana. La reunión semanal,
organizada por la auxiliar femenina de Decatur, buscaba brindar oportunidades de interacción social a miembros de la comunidad con discapacidades físicas o enfermedades crónicas. Ni Orrin ni Mabel habían asistido previamente a estas sesiones. La secretaria de la iglesia, señora Dorothy Hansen, declaró posteriormente que ambos participantes parecían reacios a participar y se mantenían al margen de las actividades grupales. La líder de la sesión, la coordinadora de voluntarios señora Patricia Vollmer, señaló que Orrin y Mabel se sentían atraídos el uno por el otro con naturalidad, sentándose separados de los demás asistentes y conversando en voz baja. Tras este contacto inicial, ambos comenzaron a reunirse regularmente fuera del programa de la iglesia. La señora Catherine observó a Orrin visitando a Mabel en la pensión en múltiples ocasiones a finales de marzo y principios de abril. Estas visitas solían durar de 2 a 3 horas y ocurrían por la tarde, cuando era menos probable que hubiera otros residentes presentes. Para mayo de 1946, su relación había progresado tanto que empezaron a hablar de vivir juntos. La decisión de cohabitar representaba una solución práctica a sus dificultades individuales de vivienda y económicas. El casero de Orrin, George Callerman, había indicado que la habitación sobre su tienda se necesitaría para otros fines para el verano. La situación de Mabel en la pensión se había vuelto cada vez más incómoda debido a las quejas de otros residentes sobre su apariencia. La pareja encontró un alojamiento adecuado gracias a Harold Graves, el padre de Orrin, propietario de una pequeña finca a unos 13 kilómetros al sureste de Decatur. La parcela de 16 hectáreas incluía una casa de campo de 2 plantas que había estado vacía desde 1943. La estructura carecía de servicios modernos, como electricidad y teléfono, pero les proporcionaba aislamiento del escrutinio de la comunidad. Orrin y Mabel se mudaron a la granja a principios de junio de 1946. Al principio, su situación doméstica parecía estable. Establecieron rutinas para el mantenimiento de la propiedad, el cultivo de hortalizas y la gestión de las tareas domésticas. Orrin siguió buscando trabajo en el pueblo, mientras Mabel se dedicaba a la costura, algo que podía hacer en casa. El aislamiento de la pareja, sin contacto social más amplio, se intensificó durante los meses de verano. Hacían viajes poco frecuentes al pueblo para abastecerse y solían visitar las tiendas en horas de menor afluencia para minimizar la interacción con otros clientes. La señora Anson comentó que dejaron de asistir por completo a los servicios religiosos tras mudarse a la granja. Durante este periodo, ambos individuos comenzaron a desarrollar lo que los psicólogos posteriormente caracterizarían como un sistema delirante compartido. El contacto social limitado, sumado al reforzamiento mutuo de los agravios contra la sociedad, contribuyó a una percepción cada vez más distorsionada de sus circunstancias y de las motivaciones de los demás. La cosmovisión de la pareja se centraba en la creencia de que sus diferencias físicas los convertían en blanco perpetuo de la crueldad social. Interpretaban las interacciones sociales cotidianas como evidencia de una malevolencia generalizada dirigida específicamente hacia ellos. Esta perspectiva evolucionó hacia un rechazo más integral de las normas sociales y las restricciones morales. Orrin comenzó a llevar un diario detallado en julio de 1946, documentando sus experiencias diarias y discusiones filosóficas. Estos escritos, recuperados tras el incidente, revelan un deterioro progresivo del pensamiento lógico y una creciente preocupación por temas de persecución y venganza. Las contribuciones de Mabel a su sistema de creencias compartido se centraron en el concepto de fealdad interna en los demás. Desarrolló un sistema de clasificación para categorizar a las personas según sus defectos morales percibidos, argumentando que la belleza externa a menudo ocultaba corrupción espiritual. Este marco justificaba la autopercepción de superioridad moral a pesar de sus diferencias físicas. La situación financiera de la pareja se mantuvo precaria durante todo el verano. La búsqueda de empleo de Orrin no tuvo éxito, y los ingresos de Mabel por coser no le brindaron suficiente apoyo. Para agosto, habían comenzado a complementar sus recursos con pequeños robos, inicialmente robando alimentos de tiendas y granjas locales. Estas tempranas actividades delictivas reforzaron su sensación de estar fuera de los límites sociales normales. La pareja justificaba el robo como una compensación por el maltrato social. Su éxito al evitar ser detectados aumentó la confianza en su capacidad para actuar sin consecuencias. La fusión psicológica entre Orrin y Mabel se intensificó a finales del verano.
Desarrollaron sistemas de lenguaje y comunicación privados, aislándose aún más de la realidad externa. Sus delirios compartidos se volvieron cada vez más complejos, incorporando elementos de justificación religiosa y pseudofilosófica para sus acciones contra otros. La primera desaparición ocurrió el 3 de septiembre de 1946, cuando el trabajador temporero Calvin Morse no regresó a su alojamiento temporal en la pensión Murphys de la calle Water. Morse, de 34 años, había llegado a Decatur 2 semanas antes en busca de trabajo agrícola temporal. Su último avistamiento confirmado fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde cerca de la intersección de las rutas 51 y 121, donde se le había visto intentando conseguir transporte. La desaparición de Morse generó inicialmente poca preocupación entre las autoridades locales. Los trabajadores temporales se marchaban con frecuencia sin previo aviso, y sus efectos personales en la pensión eran mínimos. El propietario, James Murphy, denunció el asunto a la policía como un trámite administrativo rutinario, en lugar de un caso de desaparición que requiriera investigación. El segundo incidente involucró al viajante de comercio Herbert Finch, quien desapareció el 18 de septiembre de 1946. Finch, representante de una empresa de ferretería con sede en Chicago, tenía citas programadas con 3 negocios de Decatur el 19 de septiembre. Su automóvil, un sedán Buick de 1941, fue encontrado abandonado en un camino rural a aproximadamente 6 millas del pueblo. El vehículo no presentaba señales de falla mecánica ni accidente. El ayudante del sheriff Warren Kowalski dirigió la investigación inicial de la desaparición de Finch. Las cajas de muestra del vendedor permanecieron en el vehículo, lo que descartó el robo como posible motivo. La esposa de Finch, contactada por teléfono, confirmó que su esposo no había manifestado su intención de abandonar la ruta ni de regresar a casa antes de tiempo. Una tercera desaparición ocurrió el 2 de octubre de 1946, cuando el residente local Eugene Bartlett no regresó a casa de su paseo vespertino. Bartlett, de 41 años, trabajaba como empleado en la caja de ahorros Decatur y mantenía sus hábitos habituales. Su esposa, Margaret, denunció su desaparición cuando no se presentó a cenar a la hora acostumbrada. La investigación reveló que Bartlett había sido visto caminando hacia el sur por la calle Franklin aproximadamente a las 6:15 de la tarde. Múltiples testigos confirmaron este avistamiento, pero no se reportaron observaciones posteriores. Una búsqueda en los alrededores no reveló evidencia de su paradero ni de las circunstancias de su desaparición. Los registros del departamento del sheriff indican que los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de una conexión entre estos incidentes a principios de octubre. La proximidad geográfica de las desapariciones y la ausencia de explicaciones lógicas para cada caso individual sugerían un patrón que requería una investigación más exhaustiva. El agente Kowalski entrevistó a numerosos residentes locales sobre posibles actividades sospechosas o personas desconocidas en la zona. Estas indagaciones no arrojaron pistas significativas. La investigación se complicó aún más por la naturaleza rural del terreno y la extensa red de caminos secundarios que proporcionaban múltiples rutas de transporte sin ser detectados. La cuarta desaparición involucró a la trabajadora migrante Rosa Delgado, quien desapareció el 8 de octubre de 1946. Delgado había trabajado en el huerto de manzanas de Thornton durante la temporada de cosecha. Su empleador, William Thornton, reportó su ausencia cuando no se presentó a trabajar el 9 de octubre. A diferencia de los casos anteriores, la desaparición de Delgado se descubrió con mayor rapidez debido a su horario de trabajo establecido. Las pertenencias de Delgado permanecieron en las dependencias de los trabajadores del huerto, lo que sugiere que su partida no fue planificada. Sus compañeros informaron que había expresado su satisfacción con su empleo y no había mencionado ninguna intención de irse de Decatur. Su último avistamiento confirmado fue aproximadamente a las 7 de la tarde del 8 de octubre, cuando se la vio caminando hacia el pueblo desde el huerto. El equipo de investigación se amplió para incluir más personal de la policía estatal. El sargento detective Frank Morrison llegó desde Springfield el 12 de octubre para coordinar esfuerzos con las fuerzas del orden locales. La experiencia de Morrison en casos similares en otras jurisdicciones aportó conocimientos adicionales a la investigación. La evaluación inicial de Morrison identificó varios factores preocupantes: la ausencia de cadáveres o evidencia física, los diversos orígenes de las personas desaparecidas y el breve lapso entre incidentes sugerían actividad delictiva organizada,
más que sucesos aleatorios. La concentración geográfica de las desapariciones indicaba un conocimiento local de la zona. La quinta y última desaparición ocurrió el 15 de octubre de 1946, cuando Daniel Cross, hijo de un granjero, no regresó de un viaje para comprar provisiones en el pueblo. Krause, de 28 años, había conducido la camioneta de su padre a Decatur por la mañana y se esperaba que regresara al anochecer. El vehículo fue encontrado a la mañana siguiente en un campo a aproximadamente 2 millas de la granja Graves. La desaparición de Krause avivó la atención pública sobre el patrón de casos de personas desaparecidas. El periódico local de Decatur Herald publicó su primer artículo sobre los incidentes el 17 de octubre, lo que generó preocupación en la comunidad por la seguridad pública. El artículo señalaba que las 5 personas habían desaparecido sin dejar rastro en un periodo de 6 semanas. El equipo de investigación se amplió para incluir más personal de la Policía Estatal y voluntarios de la comunidad. El 18 de octubre comenzaron las búsquedas sistemáticas en zonas rurales, centrándose en los lugares donde podían haberse ocultado cadáveres. Estas labores abarcaron aproximadamente 200 millas cuadradas de tierras de cultivo y zonas boscosas. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, no se recuperó ninguna evidencia física relacionada con ninguna de las personas desaparecidas. La ausencia de cuerpos, ropa o efectos personales sugería que el autor poseía un profundo conocimiento de los métodos de eliminación de evidencias. La investigación comenzó a centrarse en residentes locales con antecedentes penales o patrones de comportamiento inusuales. La investigación llegó a un punto crítico el 22 de octubre de 1946, cuando el sargento detective Morrison recibió información del cartero Raymond Collor sobre una actividad inusual en la granja Graves. Queller informó que la entrega de correo a la propiedad había sido rechazada en repetidas ocasiones y que Oren Graves mostraba un comportamiento hostil hacia el personal postal. Las indagaciones de Morrison revelaron que los vecinos habían observado olores extraños que emanaban de la propiedad. El agricultor Peter Novak, cuyo terreno colindaba con la parcela de Graves, informó haber detectado olores dulces y nauseabundos en múltiples ocasiones durante el último mes. El dueño de la tienda, Marcus Brennan, recordó haber vendido cantidades inusuales de cal a Oren Graves durante septiembre, 3 compras separadas que sumaron un total de 150 libras, lo cual no es habitual en la agricultura. El 24 de octubre, Morrison obtuvo una orden judicial para registrar la propiedad de Graves. El equipo de búsqueda llegó a la granja aproximadamente a las 10 de la mañana del 25 de octubre. La propiedad mostraba indicios de actividad reciente, como tierra removida y evidencia de obras de construcción cerca del granero. Todas las ventanas estaban cubiertas con tablas o tela gruesa, lo que impedía observar el interior. Tras intentos fallidos de contacto, Morrison autorizó la entrada forzada a la casa. El interior revelaba condiciones compatibles con un aislamiento prolongado y un deterioro mental. La planta baja contenía muebles mínimos y gran cantidad de materiales manuscritos esparcidos por las habitaciones. El equipo de búsqueda descubrió extensos diarios que documentaban las actividades de Oren Graves y Mabel Drury. Estos documentos, con más de 300 páginas, contenían relatos detallados de sus actividades diarias y descripciones de encuentros con las personas desaparecidas. Los materiales escritos revelaron que la pareja había elaborado elaboradas justificaciones para sus acciones contra personas que percibían como moralmente corruptas. La inspección de las dependencias de la propiedad reveló evidencia de excavaciones recientes. El granero contenía varias zonas donde el suelo había sido removido y posteriormente cubierto con tierra fresca. Un análisis químico confirmó posteriormente la presencia de cal en estos lugares. El descubrimiento más significativo se produjo en el sótano de la granja, donde los investigadores encontraron una pequeña habitación sellada por dentro. Al forzar la entrada, se encontraron los cuerpos de Oren Graves y Mabel Drury en avanzado estado de descomposición. El examen inicial del Dr. Richter indicó que Oren había muerto por asfixia, compatible con un ahorcamiento, mientras que Mabel parecía haber muerto por estrangulación manual. Una nota manuscrita hallada cerca del cuerpo de Oren describía su decisión de quitarles la vida tras lo que él calificó como una traición de Mabel a su misión compartida. La nota indicaba que Mabel había empezado a expresar dudas sobre sus actividades y había amenazado con contactar a las autoridades. El equipo de investigación continuó la búsqueda de la propiedad durante 3 días más, durante los cuales recuperó objetos personales de las 5 personas desaparecidas.
Estos objetos habían sido enterrados en varios lugares de la finca, lo que confirmó que las víctimas fueron asesinadas en la propiedad. El análisis forense de la granja Graves reveló evidencia de 5 homicidios cometidos entre el 3 de septiembre y el 15 de octubre de 1946. Las víctimas fueron identificadas a través de efectos personales como Calvin Morse, Herbert Finch, Eugene Bartlett, Rosa Delgado y Daniel Cross. La evaluación psicológica fue realizada por el Dr. Harold Brennan, psiquiatra de la Universidad de Illinois. Su análisis identificó que el aislamiento social prolongado, sumado a sus discapacidades físicas compartidas, creaba condiciones propicias para el desarrollo de folia deux, un trastorno psiquiátrico poco común en el que las creencias delirantes se comparten entre personas en estrecho contacto. La selección de víctimas por parte de la pareja siguió un patrón consistente, eligiendo personas socialmente aisladas o con pocas probabilidades de ser descubiertas de inmediato. Esto demostró planificación y conciencia de los riesgos de detección, a pesar de su pensamiento, por lo demás, perturbado. La investigación reveló que la pareja había desarrollado elaborados rituales en torno a sus asesinatos, descritos en sus diarios como ceremonias de purificación. Estos incluían largos interrogatorios a las víctimas sobre sus supuestas deficiencias morales, seguidos de asesinatos que la pareja consideraba una purificación espiritual. Posteriormente, los cuerpos eran desmembrados y enterrados con cal para acelerar la descomposición. El enfrentamiento final entre Olin y Mabel tuvo lugar el 23 de octubre de 1946. La nota de Olin indicaba que Mabel había empezado a sentirse culpable por sus actividades y había amenazado con confesar a las autoridades. Olin no consideró una traición a su misión compartida y decidió que ambos debían morir para preservar el secreto. El caso generó gran atención por parte de las fuerzas del orden y los profesionales de la psiquiatría debido a las circunstancias inusuales y la rareza del folia deux en los casos penales. El extenso registro escrito dejado por los perpetradores proporcionó una perspectiva sin precedentes sobre los procesos psicológicos que condujeron a sus crímenes. La respuesta comunitaria más amplia implicó una reflexión sobre las condiciones sociales que habían contribuido al aislamiento de la pareja. Los expedientes del caso fueron sellados por orden judicial en 1947 para proteger la privacidad de las familias de las víctimas. El caso sigue siendo relevante en la psicología criminal como ejemplo de cómo el rechazo social y el aislamiento pueden contribuir a la conducta violenta. La investigación se cerró oficialmente el 15 de noviembre de 1946, tras determinarse que los 5 homicidios fueron cometidos por Orrin Graves y Mabel Drury, quienes fallecieron por asesinato suicidio el 23 de octubre de 1946.